Como acto seguido pasamos a la ponencia del licenciado Ernesto López Portillo Vargas. Él es originario de la Ciudad de México, se graduó en la licenciatura en Derecho y ha dedicado su vida profesional a promover la reconciliación entre la policía y la sociedad. Sus investigaciones académicas, labor docente y consultorías lo han llevado a visitar instituciones policiales en Centro y Sudamérica, Canadá, Estados Unidos, Asia, África y Europa. En el 2003 fundó el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSID, y lo dejó hasta el 2016. Entre enero y septiembre de 2018, Ernesto López Portillo fungió como secretario técnico del Foro Democrático por la Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Desde octubre del mismo año, es coordinador del programa de seguridad ciudadana del mismo Centro de Educación Superior. Su más reciente publicación es La prevención de la violencia y la delincuencia en México, una promesa malograda en México 2018. La responsabilidad del porvenir del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha publicado centenas de artículos de prensa, tarea que en el 2009 le hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo José Páez Diego. Licenciado, le cedemos el uso de la palabra y cuenta con 20 minutos para su ponencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por esta invitación y un saludo cordial del Programa de Seguridad Ciudadana Ibero Ciudad de México a las instituciones hermanas Ibero Puebla, Ibero Torreón. Gracias a cada persona que ha hecho posible este evento. Nuestra exposición se compone de dos partes. La que yo haré ahora, que tiene una perspectiva fundamentalmente de análisis político, y segundo, la que hará Sam Storr, quien es colaborador del Programa de Seguridad Ciudadana y quien hará una perspectiva de política pública basada en evidencias. Quiero empezar invitándolos a utilizar, en la medida que lo consideren, a utilizar los materiales que producimos. Es una aportación, si quieren, pequeña, modesta, pero es una aportación que tiene una particularidad y que quiero empezar por destacar eso. Es una aportación que se enriquece regularmente. La primera decisión que se tomó en la agenda del Programa de Seguridad Ciudadana fue ayudar a naturalizar, normalizar la deliberación pública respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Ese fue nuestro primer horizonte de sentido como programa. Ayudar a que fluyera con evidencia en mano, marco teórico, metodologías y evidencia en mano, una deliberación que todavía, creo yo, se encuentra lejos, que es la deliberación democrática, plural, abierta, diversa, respecto al rol de las Fuerzas Armadas en México. Así que invitadas, invitados a mirar el portal seguridadviacivil.ibero.mx, en donde principalmente Sam Storr está continuamente subiendo productos que nutren, o eso creemos, nutren una discusión basada en evidencias. Estamos cumpliendo ya más de 3 años, enriqueciendo la plataforma y generando cada vez más productos de fácil acceso y de interactividad para relacionar los fenómenos asociados a las violencias con la política pública enfocada en el uso de la fuerza y la intervención militar. Así que ahí queda pues la primera invitación. Si alguien de quienes hoy nos escucha, al usar estos materiales, considera que quiere trabajar con el Programa de Seguridad Ciudadana en la reflexión y el análisis profundo, estamos abiertos. Nuestras puertas están abiertas para trabajar con ustedes, para reflexionar y para fortalecer estas plataformas. Nosotros creemos, repito, insisto, que el tema militar es un tema de una relevancia fundamental, hoy más que nunca, si nos preguntamos por el destino de lo que entendemos como el Estado democrático constitucional de derechos en México.
Bien, quiero hacer una reflexión en 4 planos complementarios. El plano político, el plano normativo, el plano de política pública y el plano social. Voy a dejar algunas preguntas en cada uno de esos planos, cada uno de los cuales dialoga con el otro, con los otros. Y dejo una primera tesis. Creo que es demostrable, con evidencia en mano, que existe una disociación estructural respecto al quehacer de las Fuerzas Armadas y a la percepción, a la representación política y social que se tiene de ellas con respecto al sistema de contrapesos propio de un Estado democrático de derechos. Repito mi tesis inicial: el quehacer y la representación política y social de las Fuerzas Armadas transitan relativamente disociados del sistema de contrapesos propio de nuestro régimen constitucional de derechos. Y esto sucede fundamentalmente bajo la égida del concepto y de todas las herramientas discursivas y normativas que rodean a la denominada seguridad nacional. Esta tesis tiene implicaciones profundas, enormes, complejas, en todos los ámbitos de interpretación, en mi concepto, en cualquier ámbito de interpretación respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Así que primero, algunas palabras respecto a la dimensión política. Creo que quienes hacemos estos temas, y creo que toda persona interesada en entender de qué está hecho hoy la relación, el rol de las Fuerzas Armadas en México, necesita asomarse a la historia. Y al asomarse a la historia es posible centrar al menos una pregunta: ¿cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde? Las Fuerzas Armadas han tenido lo que se conoce como poder de veto en el sistema político mexicano. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Las Fuerzas Armadas han decidido que sí, que no. Se hace en términos de influencia política macro en el sistema político mexicano. Esa es una pregunta que yo no puedo responder, que las y los historiadores del tema militar sí responden, y que nos arroja, al menos hasta donde yo puedo alcanzar a ver, una respuesta muy clara. Las Fuerzas Armadas siempre han tenido un rol fundamental en el sistema político mexicano. Eso a su vez nos lleva a otras preguntas que se filtran a través de los otros niveles de discusión que voy a dejar ahora mismo. La discusión normativa. Bueno, apenas en 2018, el hoy presidente de la Corte publicó una famosa columna en el periódico Milenio llamada Ley de Seguridad Interior, fraude a la Constitución. Bueno, yo la revisito, esa columna, con mucha regularidad a la luz de lo que pasa hoy. Cuando la Corte invalida la Ley de Seguridad Interior, teníamos no más, para esas fechas, no más de 70,000 efectivos desplegados, militares operativos en tareas de seguridad pública. Hoy, según un reciente tuit subido por Sedena, tenemos 233,000, más o menos, efectivos desplegados. Si comparamos con el despliegue que hizo Felipe Calderón al despliegue del día de hoy, en términos gruesos miramos una multiplicación por 4 del despliegue militar en tareas de seguridad pública. Hay una discusión normativa, muchas discusiones normativas que están presentes, hoy más que nunca, respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del rol multifuncional, como le ha llamado Wolf Gravendorf, el rol multifuncional que tienen las Fuerzas Armadas hoy en México. Dice este autor en un reciente libro denominado Los militares y la gobernabilidad,
Dice este autor que en realidad en muchos países de América Latina no se ha definido claramente, ni en términos legales, ni en términos institucionales, no se ha definido con claridad el rol de las Fuerzas Armadas, sino que más bien estamos en una etapa de transición regional donde se incrementa la dependencia civil en las instituciones militares para construir gobernabilidad en medio de una región sumida en múltiples crisis estructurales. Es decir, dice Gravendorf, asistimos a una, él lo dice con mucha fuerza, usa un concepto muy duro, asistimos a la bancarrota de la gobernabilidad civil y estamos en un proceso donde los civiles construyen lo que él llama la escasez de institucionalidad civil, que a su vez se proyecta en un mandato progresivamente expansivo en las funciones militares. Esto es una reflexión política regional, comparada, internacional, que nos hace pensar en México de otra manera, si lo miramos desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque el fenómeno de multifuncionalidad militar, es fundamentalmente desde esta perspectiva de este autor, es producto de una suerte de, la palabra es mía, capitulación civil frente a los grandes problemas de las naciones. Uno de ellos es la seguridad, pero es solo uno de ellos. Son interesantes las palabras que apenas nos compartió Ignacio Cano, uno de los más prestigiados expertos en seguridad ciudadana y reforma policial en América Latina, quien relatando el caso Brasil nos decía lo siguiente: fueron llamados los militares para resolver una crisis de seguridad en Brasil, pero esa seguridad no se resolvió y quizá no se resolverá en el futuro próximo al menos, con lo cual los militares ya se quedaron en esa función. Esto es importante relacionarlo con las palabras de Cristina Hinz, otra experta que nos habló recientemente del caso Brasil, que nos hablaba de la paradoja, así le llamó ella, de que fue luego de la dictadura militar, en el proceso de democratización de Brasil, cuando se militarizó plenamente la seguridad. Hoy, en realidad, Brasil y México son muy parecidos, según estos análisis, en la militarización no solamente de la seguridad, sino de la función pública. Y por eso me interesó tanto el título de esta mesa. Esta mesa se llama Militarización y Seguridad, y luego dice el enfoque militar en la vida pública. Es un título muy afortunado que nos obligó a hacer estas reflexiones. Hoy en Brasil hay más personas militares en cargos públicos que en la dictadura militar, nos cuentan los colegas brasileños. Ahora regresaré al caso mexicano respecto a la multifuncionalidad militar. Así que la discusión normativa está abierta, no está saldada ni mucho menos, y tiene grandes pendientes de respondernos exactamente en dónde estamos y hacia dónde iremos en términos de los diseños normativos nacionales e internacionales normativos relacionados con los textos, los dispositivos legales diversos, pero también relacionados con, por ejemplo, las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una tercera dimensión es la política pública. Aquí les dejo una pregunta que es a la vez una hipótesis de trabajo, a mi parecer, fundamental. Y la pregunta es esta: ¿es la militarización fundamentalmente un proyecto de seguridad? ¿O es la militarización un proyecto político que, entre otras vías, tiene la función de la seguridad pública? Esto creo que en sí mismo requiere una discusión mayúscula, porque lo que estamos mirando, recogiendo nuevamente esta palabra de multifuncionalidad, es que se ha perdido cualquier límite en relación a lo que los militares pueden y deben hacer
desde la perspectiva del régimen político actual. Así es como lo definimos nosotros. Se han perdido los límites y estamos en una alteración constitucional, política y social que no permite en este momento ya asir, no permite ya tocar cuáles son las fronteras entre lo que los militares hacen y deben hacer en materia de función pública y lo que no. Y aquí hay que poner en el centro la interpretación jurídica que hace el general secretario una y otra vez y que acaba de volver a hacer en la entrega del aeropuerto Felipe Ángeles, de un artículo de la Ley Orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde básicamente la interpretación lo que dice es que cualquier encomienda presidencial a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Sedena, es dable si se le interpreta como una función en beneficio social. El general secretario lo ha dicho de distintas maneras, ha hablado de desarrollo, ha hablado de progreso, ha hablado de beneficio social. En ese sentido, la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional quedaría por encima de cualquier otro dispositivo normativo y en esta lectura autorizaría a las Fuerzas Armadas a hacer cualquier cosa que encomiende el presidente porque están autorizadas, mandatadas para contribuir al desarrollo del país. Así que nos fuimos del fraude a la Constitución a una interpretación expansiva, ilimitada, que actualmente no nos permite ni siquiera anticipar en qué estarán las Fuerzas Armadas el día de mañana. Ahora paso a la última reflexión sobre la tercera dimensión. No hay manera de encontrar, la política pública tiene un principio fundamental en su metodología y es, cuando menos en términos formales, la absoluta necesidad de que las políticas públicas estén basadas en evidencia y sean sujetas a rendición de cuentas. En esta dimensión quiero enfatizar, antes de pasar a la siguiente, que no hay manera de encontrar un relato desde las Fuerzas Armadas que nos explique la manera como, con base en evidencia, las Fuerzas Armadas validan su intervención en tareas concretamente de seguridad. Dicho de otra manera, seguimos consultando, pidiendo, exigiendo y esperando una interpretación formal, una narrativa formal de causa-efecto entre el diseño de las estrategias de operación militar y las consecuencias en materia de violencias. Todavía seguimos esperando eso. Ojo, hay que decirlo, este problema estructural es un problema sistémico en el Estado mexicano que va mucho más allá de las autoridades militares. Las autoridades civiles, en su inmensa mayoría, igualmente no presentan una narrativa de causa-efecto bajo los métodos generalmente aceptados que permitan validar con rendición de cuentas adecuada que determinadas decisiones contribuyen a la reducción de las violencias. Cuarta dimensión, cuarta y última, representación social de las Fuerzas Armadas. He sostenido en múltiples columnas en los últimos años que parece disociada en la imagen, en la representación social de las Fuerzas Armadas, parece disociada la confianza hacia las Fuerzas Armadas de los resultados de las Fuerzas Armadas. Esto se puede discutir desde el punto de vista de la seguridad, fundamentalmente, recurriendo a evidencias en donde, independientemente de si la violencia se reduce o no en lugares determinados, las encuestas continúan consistentemente representando a las Fuerzas Armadas como actores confiables. Y esto se dio de una manera inmediata con la Guardia Nacional, que en mi concepto fue diseñada para representarse como una institución militar, nunca como una institución civil, entre otras razones precisamente porque la Guardia Nacional recogería el prestigio social de las Fuerzas Armadas como parte de su capital para poder nacer, desarrollarse y operar. Sin embargo, la evidencia lo que nos enseña es que independientemente, repito, de que se pueda o no hacer una evaluación de impacto de la operación militar en tareas de reducción de la violencia,
transita por cuerda separada una consistente apreciación social, por mucho mayoritaria, hacia las Fuerzas Armadas, que no estaría relacionada con los resultados, repito, de sus intervenciones, al menos en tareas de seguridad, sino que estaría relacionada con otros significados sociales y políticos. Haré reflexiones finales para dejar a Sam enseñarnos parte de la evidencia que ha construido el programa de seguridad ciudadana, sobre todo a últimas fechas. Sam y yo publicamos un texto que invitamos a leer en la revista Este País hace algunos meses, en donde hacemos una distinción que creemos que es clara y contundente de los conceptos de militarización y militarismo. De la militarización hablábamos hasta hace muy poco tiempo, particularmente relacionada con la forma como el Estado mexicano ha procedido a la intervención militar en tareas de seguridad, pero también como instituciones civiles han construido identidad, códigos, rutinas, rituales propios de las Fuerzas Armadas para sus operaciones en materia de seguridad. Es decir, la militarización en este sentido va en doble vía. Va desde los militares a los civiles, pero también va desde los civiles hacia los militares. Después, llegamos a una fase diferente. Es una fase que hemos llamado militarismo, recogiendo, por ejemplo, los textos de Daira Arana, entre otros. Para el caso mexicano, Daira Arana nos parece una referencia consolidada que explica con enorme claridad qué es el militarismo. Ahora solo referiré que ahora, con la entrega del aeropuerto Felipe Ángeles, tenemos quizá la expresión más acabada, más refinada, más aguda de esto que llamamos el militarismo, en donde las autoridades civiles colocan a las autoridades militares en competencias y capacidades por encima de las propias autoridades civiles. Es decir, el discurso político normaliza una idea, una representación según la cual las instituciones militares hacen las cosas mejor, tienen menos problemas en su desempeño, en su desarrollo, al punto tal, en palabras del hoy presidente López Obrador, al punto tal que podemos decir que las instituciones militares no tienen problemas. No son corruptas, no fallan, hacen obras en tiempo récord, cuidan los recursos. Invito a mirar el documental sobre el aeropuerto, hecho por Epigmenio Ibarra, porque en la perspectiva del militarismo el documental es literalmente una joya. El presidente repite una y otra vez la apología a las instituciones armadas, en este caso a los ingenieros militares principalmente, y en algún momento el responsable de la obra hace toda una representación de cómo se hicieron las cosas, que en mi concepto implica un mensaje político de altísimo impacto social, eso es lo que creo, de altísimo impacto social, en donde se normaliza, se socializa precisamente y se asimila un proceso creciente, progresivo, de consolidación de una idea común según la cual las instituciones militares son las que deben hacer las cosas porque lo hacen mejor. Termino pues esta reflexión haciendo un recuento rapidísimo. Hay una discusión política, una discusión normativa, una discusión de política pública y una discusión de representación social que abren muchas más discusiones, y proponemos a nuestras instituciones hermanas de la Ibero, proponemos hacernos cargo de la necesidad de discutir no otras cosas para luego discutir a los militares, no, discutir qué está pasando con la militarización de la vida pública exactamente como se anotó en el título de esta mesa. Hago la propuesta respetuosa y la invitación cordial a construir espacios
seminarios permanentes, conferencias, foros, investigaciones que llenen este vacío. El vacío que en general, hoy tenemos, donde los civiles, las y los civiles, tendemos todavía a rehuir esta discusión por muchos motivos respecto a los cuales ya no me da tiempo reflexionar el día de hoy. Así que llegamos a la fase superior del militarismo y la pregunta con la que termino mi intervención es, ¿qué sigue? ¿Hasta dónde? Hizo una lista el general secretario de las obras que están haciendo hoy, las que tiene enfrente y entregará las Fuerzas Armadas de la mano del presidente, además de lo que están haciendo en seguridad con este despliegue multiplicado por 4. La pregunta en términos políticos, sistémicos, estructurales, es de una enorme urgencia de respuestas informadas, profundas, y sobre todo de una enorme urgencia de construir una deliberación pública que no ha llegado. Nos alerta, nos inquieta profundamente el silencio del Congreso de la Unión con respecto al proceso de militarización y militarismo, y estamos seguros en el programa de seguridad ciudadana que esta disociación de la que hablé al principio, de lo que son y de lo que se piensa que son las Fuerzas Armadas respecto al sistema de contrapesos, es una grave noticia para la democracia mexicana, y es una grave noticia, primero que nada, tal vez para las propias instituciones militares, las cuales, de no ser sometidas a procesos de rendición de cuentas y fiscalización auténticos, irán a la descomposición como cualquier institución pública que no es llevada a los parámetros de contrapesos propios de un Estado democrático de derecho. Muchas gracias por su atención. Licenciado, le agradecemos su participación y les hago el conocimiento al público que se está integrando.